Hola hermanos, bienvenidos a Centro Cristiano Bethesda. Siempre un gusto y un gozo volverlos a ver y estar aquí en el santuario de nuestro Dios para alabarle, ¿verdad? Y glorificarle. Les invito a ponerse de pies para estas alabanzas que les vamos a cantar. Y ahí disculpen hermanos si me escucho un poquito ronca. Pero les invito a cantar, que alaben a nuestro Dios todos juntos, o cantemos. Gracias por este día. Recibe toda la honra y toda la gloria, Padre. Y que recuérdanos que no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Sigamos hablando. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama
su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad delante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad delante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Amen. There's a peace I've come to know, though my heart and flesh may fail. There's an anchor for my soul. I can say it is well. Jesus has overcome, and the grave is overwhelmed. The victory is won. He is risen from the dead, and I will rise when He calls my name. No more sorrow and
hermanos pueden tomar asiento. Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Eso es todo. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Que nos regaló otro día más para poder venir a alabarlo a su casa, ¿verdad? Entonces, le damos gracias a Él por este día. Le damos gracias por aquellos que, le damos gracias a Él por aquellos que ha sanado, ha levantado de camas, a aquellos que han podido salir de sus necesidades, ¿verdad? Porque hemos mirado muchos milagros en el transcurso de este año, ¿verdad? Muchos enfermos que, gracias a Dios, ahorita andan levantados corriendo y unos siguen alabando al Señor, siguen alabando a nuestro Señor, ¿verdad? Con ese gozo. Tengo unos anuncios aquí que voy a decirles, que voy a comunicarles a nuestra iglesia, ¿verdad? Y los que nos están viendo desde las redes sociales. Pero antes de eso, les doy un minuto para que se volteen y saluden a su hermano al lado, ¿verdad? Y claro, un aplauso para los que nos están viendo desde las redes sociales. Bueno, ahorita. Los invitamos a aquellos que nos están viendo desde las redes sociales que no dejen de congregarse, ¿verdad? Con sus hermanos, hagan su tiempo, vengan a casa del Señor, acérquense aquí a su casa para que miren y conozcan más de la bondad del Señor y su poder. Así mismo vamos a pasar a los anuncios que tenemos hoy, ¿verdad? El viernes diciembre 13 vas a tener un convivio aquí de voleibol y picnic. ¿Cómo? El día familiar, el Green Picnic. Vamos a tener aquí este es el día que les mencioné la otra vez que pusieran ese día, que lo apartaran, ¿verdad? Para estar un tiempo aquí con sus amigos. Y aparte de eso, pues vamos a invitar a la iglesia Chinese Baptist Church, ¿verdad? De RGB, van a estar con nosotros también conviviendo, que es algo muy bonito, ¿verdad? Que las dos iglesias vengan y convivan, ¿verdad? Tenemos el mismo Dios, sabemos el poder de Dios y pues debemos conocernos nosotros los hermanos, ¿verdad? Ahí es donde se dice que hablan de lenguas, son diferentes idiomas, ¿verdad? Pero Dios nos da la inteligencia para hacernos entender, ¿verdad? Para escucharnos a otros y pues para poder juntarnos y pasar un tiempo muy agradable. Entonces este viernes de diciembre, va a ser aquí en la iglesia. Y ya les había mencionado, pongan el día, aparten su día para que vengan y pasen un tiempo, ¿verdad? Con nosotros. Es bonito pasar tiempo con nosotros mismos, pero más bonito pasar tiempo con otros hermanos que nunca miramos, ¿verdad? Y si los miramos más a Dios de lejos, ¿verdad? Entonces ahora es el día de juntarnos y ¿por qué no pasar un tiempo agradable? Tenemos también lo que es el Youth Christmas Party. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Nos oyen? Eso es todo. Vamos a tener el Christmas Party el viernes diciembre 20 a las 7:30. Sí, ¿verdad? Ahí está. Viernes 20 de diciembre. ¿Va a ser aquí? Jóvenes, ¿va a ser aquí en la iglesia, verdad? Okay. Más para confirmar, porque para que no se vayan a ir a otro lado. Así que los jóvenes y los que se sientan jóvenes de corazón, ¿verdad? Jóvenes, su fiesta va a ser diciembre 20. Reunión de mujeres y señoritas. Mujeres y señoritas. ¿Hay aquí en la casa o no? Ándeles, eso es todo. Va a haber sábado, diciembre 21. Va a ser a las 10:30 aquí en la iglesia. De la mañana, no de la tarde, va a ser en la mañana. Y pongan aparte de ese día, ¿verdad? Para que puedan pasar un tiempo agradable aquí. Estas reuniones son muy bonitas para que las mujeres convivan, ¿verdad? Y platiquen y conozcan más de la palabra de Dios. ¿Y qué más tenemos aquí? Navidad. La iglesia va a tener su fiesta de Navidad el 22 de diciembre a las 3:30 p.m. aquí, en la iglesia. ¿Verdad?
Sí, ok. So, otro día que tienen que apartar, para venir a pasar un tiempo aquí en la iglesia y pasar un tiempo agradable y ¿por qué no celebrar la Navidad, que sabemos lo que significa, ¿verdad? Entonces, les damos esa bienvenida, les damos estos anuncios aparte en el día para que puedan venir y pasar un tiempo con sus hermanos, ¿verdad? Como nos dice la palabra, ¿verdad? Hay que acercarnos en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ahí está, mis hermanos. Sí, hay que acercarnos a nuestro Señor, a su casa, como hermanos, individualmente, ¿verdad? Espiritualmente, para poder hallar esa gracia de Él. Ahora le vamos a dar el espacio a nuestro pastor David Cabañas. Gracias, Rolando. Qué bueno que Rolando ya está aquí en casa. Hace 8 días estaba en cama, pero ya está en casa. Decía el salmista que es mejor estar un día en sus atrios que 1000 años fuera de ellos. Iglesia de Cristo, bienvenido, Iglesia Bethesda. Siempre recordemos lo que significa nuestra iglesia. Bethesda se encuentra esa palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, y era un estanque. Y traducido del griego original a la gramática española, en el griego original significa bondad, casa de misericordia. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí, mientras corremos la carrera cristiana, vamos a necesitar no de la misericordia de Dios, sino de la gran misericordia de Dios. Así lo estipula la palabra, que Él es grande en misericordia. ¿Qué Dios hay que perdone nuestros pecados y los sepulte en lo profundo del mar? ¿Sabe qué hace eso? Su grande misericordia. Tengan la seguridad que si viviéramos bajo la ley, muchos ya hubiéramos sido consumidos. Demos gracias a Dios por su bondad y por su misericordia. Rolando informaba que vamos a tener un convivio con la iglesia china, que nosotros invitamos a los chinos. No, en esta ocasión nos invitó la iglesia china, nos invitó y que Dios nos dé el don de lenguas. Nada más le voy a adelantar, si quiere decir sí en chino, nomás le tiene que decir chi chi, ¿ok? Eso es la manera, o sea, ya le adelanto, si usted ve que le dicen chi chi y usted diga chi chi, sí, entonces ya Dios me empieza a dar el don de lenguas. Así de esta manera los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos al Evangelio de Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6. Vamos a nuestra palabra que es viva y es eficaz. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6. Me siga ahí con sus ojos, con su vista. Y la palabra de Dios dice de esta manera: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Padre, gracias por la oportunidad, la bendición, el privilegio de estar en tu casa, en tu templo, en tu santuario, un domingo más, un domingo donde el año se va terminando. Y por tu grande misericordia confiamos que iniciaremos el 2025 bajo tus estatutos, bajo tu mano de favor, bajo tu gracia. Gracias, Señor, porque la tradición conmemora una fecha hermosa donde el Redentor nació. Es verdad que no tenemos la fecha, pero la verdad más grande es que mi Rey se encarnó para salvarme. Y gracias. Es lo que se predica a través de la Iglesia Universal en estos días, que el Verbo se hizo carne. Prepara nuestros oídos y ayúdanos como la Iglesia de Cristo, que vivimos bajo la gracia, a ser agradecidos y empujar las tinieblas con la luz de Cristo. Prepara nuestros oídos espirituales en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Déjeme contarle rápidamente que tuve el privilegio y la bendición de crecer, de nacer, crecer, pasar mis primeros años de niñez, adolescencia, juventud
en un lugar muy privilegiado, que incluso a la capital del estado, de ese lugar donde yo nací, le llaman la ciudad de la eterna primavera. Es un lugar con un clima privilegiado. Y déjeme decirle que Lleno tiene mucha agua. Es que a través de sus volcanes que están a los lados, llena esa ciudad, ese estado de mucha agua. Por consiguiente, tiene muchos balnearios. Y recuerdo bien en mi infancia un balneario donde mi padre trabajó, el Centro Vacacional Huastepec. Un centro vacacional que en verdad era un centro vacacional grandísimo. Incluso en sus instalaciones, en un momento albergó un equipo de primera división de fútbol, a los que les gusta el fútbol. Albergó un equipo de primera división en el centro, o sea, dentro del lugar. Había hoteles, había cabañas, había muchas albercas, un lago donde se podía ir en lancha. Era grande el centro vacacional y tuve el privilegio de ir muchas veces. Pero lo que me llamó la atención cuando yo era niño y nadaba, en esa alberca olímpica tan grande, que había una persona sentada en una silla muy alta, viendo hacia las albercas, estando atento, y su mirada estaba ahí firme y atento. ¿Sabe quién era? Se le llama salvavidas. Cuando alguien estaba corriendo el riesgo, que se estaba ahogando, que estaba a punto de perder la vida física, este hombre no dudaba y se aventaba. Ese era su trabajo, esa era su misión, el estar ahí, sacar a la gente que se estuviera ahogando. Era un salvavidas, un salvador. ¿Por qué le cuento esto? Porque dice la palabra de Dios en el tercer evangelio, Lucas capítulo 2, versículo 11, que nos nació un salvavidas, un salvador en la ciudad de David. Imagínate, dice la palabra de Dios, Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ojalá en la humanidad que se desborda a comprar miles y cientos de regalos, pueda entender que el regalo de la Navidad es que en la ciudad de David nació un Salvador. Ese es el punto, es un salvavidas. Nosotros nos estamos ahogando en nuestros pecados y delitos, y nos esperaba un lugar llamado, una alberca tan grande pero tan fea, llamada infierno. Pero Jesucristo se encarnó y es nuestro salvavidas, nuestro Salvador. Desde ese enfoque, desde esa perspectiva, desde esa cosmovisión lo ve Lucas. Si usted revisa el evangelio de Lucas, cada evangelio narra la vida de Jesucristo, pero desde diferente enfoque, desde diferente cosmovisión, como el Espíritu Santo los dio. Y Lucas lo ve como el Salvador, no solamente de lo físico, iglesia de Cristo, sino dice la palabra en Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Fuimos creados para vivir una eternidad, sino para salvar nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Te das una idea? Yo creo que si nosotros hubiéramos pasado por un caso peligroso, como que nos estuviéramos ahogando y alguien nos rescata, estuviéramos sumamente agradecidos con ese salvavidas. Pero ahora imagínate que Jesucristo nos vino a rescatar del lago del fuego, del infierno, pero no solamente tu cuerpo físico, sino tu alma y tu espíritu. Pero el punto de esta tarde es que Mateo lo va a ver desde otro enfoque, iglesia de Cristo. Póngame atención a la palabra de Dios. Mateo lo va a ver desde otro enfoque, desde otra perspectiva, desde otra cosmovisión. Lo va a ver con otros lentes. El Espíritu Santo lo está guiando tanto a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, a ver a Jesucristo desde un punto de vista, desde un enfoque, porque todo esto enriquece a la iglesia de Cristo. Y sobre todo esto enriquece que le demos la gloria y el honor a quien lo merece. Entonces vamos a ir aprendiendo desde qué enfoque lo va a ver Mateo. Pero el punto número de esta tarde es, en la ciudad de David, escuche bien, en la ciudad de David nació el Salvador de mi alma y espíritu. Yo no sé lo que te va a traer estos días en Navidad, pero que nada te quite el gozo. Recuerda que en estos días la tradición festeja que en la ciudad de David, y es verdad, en la ciudad de David, en Belén, se encarnó y nació tu Salvador, mi Salvador. Por eso le amo y le sirvo. Por eso dejé todo sueño y toda visión terrenal por honrar al que me salvó. Punto número 1, en la ciudad de David nació el Salvador de mi alma y mi espíritu. Cuando mi alma se consumía en la juventud, mi Salvador me regresó el gozo de mi salvación a mi alma.
Versículo número 1, dice la palabra de Dios en esta tarde: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La historia solamente se define de esta manera. ¿Qué es la historia? Son los hechos, son los sucesos acontecidos en un tiempo y en un espacio. En un tiempo, o sea, en una fecha, en un espacio, en un lugar de este planeta llamado Tierra. Eso es la historia. Porque si eso no es historia, sería una leyenda, un mito, algo que no aconteció. Y déjeme decirle que para la fe cristiana esto es de suma importancia. Si no, nosotros nos reunimos domingo a domingo sin ningún propósito. Porque nuestra fe, si estos hechos no fueran historia, nuestra fe estuviera plantada en una leyenda, en una mitología, en un cuento de hadas. Pero nuestra fe no está plantada en una secta que a un ser humano se le ocurrió que un ángel o un demonio le dio nuevas leyes y viene a pregonar una nueva secta. Nuestra fe no está basada en una religión solamente, en una leyenda. Nuestra fe está basada, querida iglesia, en hechos históricos. Nuestra fe da evidencia que es real. ¿Qué evidencia da, pastor? La evidencia científica. Hay tanta evidencia científica en los hechos, en los acontecimientos de la palabra de Dios, en la evidencia antropológica. Pero el día de hoy quiero basar la evidencia histórica. Historia, los hechos acontecidos en el tiempo y en el espacio, verídicos, ciertos. ¿Sabe que esa definición la aprendí hace 40 años atrás? Cuando en primero de secundaria aprendía lo que era historia. Y el maestro Pío, así se llamaba Pío, me dio la definición de historia: los hechos verídicos acontecidos en un tiempo y en un espacio. Desde allá me acompaña la historia. Y aquí Mateo lo que nos está dando un evento histórico. ¿Cuál es el espacio donde se desarrolla el evento de esta historia, de este hecho verídico? ¿Cuál es el espacio? Nos deja saber bien claro que en una ciudad llamada Belén. Lucas afirma que la ciudad de David. ¿Por qué la ciudad de David? Porque David conquistó la gran Jerusalén. A 8 kilómetros al sur de Jerusalén estaba Belén, la ciudad del rey David. La historia nos deja saber los eventos del primer siglo y décadas y siglos atrás, antes de Cristo. Ese es el espacio que nos está diciendo, el espacio geográfico sobre el planeta llamado Tierra, que está aconteciendo esta historia. ¿Te das cuenta que tu fe es verídica? Y a veces vivimos como que si tenemos una fe muerta. Y los que tienen una fe muerta en un Dios llamado Alá, dan hasta su vida por ese Dios. El budismo, en un gordo ahí sentado lo alaban y dan su vida por ese Dios. Nosotros tenemos evidencia. Dice Mateo: aconteció en un espacio en la ciudad de David, a 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Ahí nació el Salvador. El tiempo, ¿en qué tiempo? Dice la palabra de Dios claramente que en el momento que gobernaba sobre esa ciudad el rey Herodes. Este es Herodes el Grande, Herodes I. Herodes que era tremendo, paranoico. Eso cuenta la historia. Nosotros podemos investigar más sobre estos personajes y nos damos cuenta en la palabra de Dios lo que nos dice, pero si nos vamos a la historia universal encontramos estos personajes. Si nos vamos a la tradición hebrea, a la tradición de esos momentos, encontramos más sobre estos personajes históricos, porque es historia. Iglesia, es un hecho real. Y sobre esta historia, sobre este espacio, sobre este lugar, sobre esta fecha, Mateo empieza a narrar una historia de nuestro Salvador. Así lo ve Lucas como Salvador. Mateo lo ve desde otro enfoque. Empieza a narrar. Vemos los personajes. Primer personaje que aparece, el rey Herodes. Vamos a aprender de él más adelante. Pero dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí aparece en escena unos magos que venían del oriente. ¿Y sabe qué practicaban estos magos?
los que vinieron a ver al Salvador. No al Salvador, al Rey. ¿Tú cómo lo ves? ¿Nomás como Salvador o como Rey? Los Reyes Magos, como dice la tradición, pero estos eran unos magos que vinieron a ver al Salvador no solamente como el Salvador, como el Rey. ¿Cómo lo ve la iglesia del siglo XXI? ¿Como un Salvador o como Rey? Pues aquellos idólatras que emprendieron un camino desde el oriente, muy lejos, que practicaban otras costumbres, que tenían dioses paganos. Estos magos practicaban el zoroastreísmo. Es una práctica de la astrología con la magia negra. ¡Wow! Esos fueron los que llegaron buscando al Rey de los judíos. No al Salvador. Interesante que hoy vendemos un Salvador que nos salve. Qué bueno. Pero interesante cómo lo está viendo Mateo. Llegaron estos hombres que practicaban la astrología, la magia negra. Este tipo de magos se menciona en el libro profético de Daniel. Cuando Daniel tiene un sueño, capítulo 2, versículos 2 al 4, Daniel tiene un sueño y no había sabiduría en la tierra que se lo pudiera revelar. Dice la palabra, hizo llamar el rey Nabucodonosor, si conoce la historia, dentro del imperio babilónico, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Tú tienes al Dios que puede explicarte la palabra y aún tus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado para saber el sueño. No vamos a predicar sobre eso, estamos con estos magos que vinieron del oriente. Eso era lo que practicaban los magos, los mismos que estaban en el libro de Daniel delante del rey Nabucodonosor del imperio babilónico. ¿Sabe que la palabra mago solamente aparece una sola vez en la manera singular? En el texto, el libro de los Hechos, solamente ahí aparece. Cuando Pablo reprende a este mago que estaba interrumpiendo que la verdad saliera a la luz y lo llama engañador. Pablo estaba acostumbrado a llamar las cosas por su nombre. Pablo lo llama engañador, lo llama hijo del diablo. Aparece este tipo de personas. Hechos capítulos 13 versículos 6 al 10 dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, un falso profeta. Es pastores que allá hacen milagros. Ok, asegúrate que te prediquen a Cristo como Rey y Salvador. Sergio Paulo, varón prudente, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elemías el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Se da cuenta? Entonces Saulo, o sea Pablo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, cuando usted vaya a hacer esta tarea, asegúrese de estar lleno del Espíritu Santo. Fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Este era el mago. Por los magos que describe Mateo, que andan buscando no solamente al Salvador, sino al Rey de los judíos, practicaban esto. Pastor, ¿y cómo ellos pudieron tener ese discernimiento? ¿Por qué iban? Si ellos practicaban la maldad, cosas falsas. Déjame decirte, iglesia de Cristo, el día de hoy que vamos a estar festejando la natividad, el nacimiento de Jesucristo, y que Mateo nos está narrando una historia de tantas historias que hay del nacimiento de Jesucristo. Déjame decirte, querida iglesia, que Dios todo lo hace con un propósito. Wow. Dios todo lo hace con un propósito.
Y no solamente un propósito terrenal. Yo sé que muchos de nosotros nos enfocamos tenemos propósitos, pero muchas veces esos propósitos que logramos alcanzar se van a quedar aquí en la tierra. Cuando nos entierran, ahí se acabó nuestro propósito. Pero Dios, todo propósito es eterno. Aquí vemos unos magos. ¿Por qué venían desde el oriente practicando hechicería, otras cosas, astrología? Tengan cuidado con aquellos que todavía consultan el zodíaco. Como hijos de Dios no tienes que hacer eso. Tu confianza, tu pasado, tu presente y tu futuro está en Cristo Jesús. ¿O no es tu Salvador y tu Rey? ¿O tu vida lo gobierna lo que diga el horóscopo? Entonces consigue unos magos. Pero los magos no venían a adorar. ¿Por qué Dios permitió esto? Lo vamos a ver. Dios todo lo hace con un propósito. Y su propósito es eterno, para que aprendamos de la palabra de Dios. Esto nos lleva al punto número 2 de esta tarde. Dios obra en mi vida. Escucha bien, Iglesia de Cristo. Dios obra en mi vida siempre con un propósito. Y si quiere, póngale ahí abajito, eterno. Todo lo que Dios te dice, hey, vamos a caminar por acá, hey, vamos a hacer por acá, hey, mi voluntad es por acá, es con un propósito no solamente terrenal, sino eterno. Hay que quedarnos en eso en mente, ¿ok? Versículo número 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fíjate la magnitud de la magnificencia de estos magos. Venimos a adorarle. ¿Cómo ves a Jesucristo como tu Salvador? O como tu Rey que dices, he venido a adorarle. Oh, es que yo hago lo que dice el gobierno. Oh, es lo que yo hago lo que dice mi familia. Oh, es que yo hago lo que dicen mis amigos. Oh, yo hago lo que dicen mis consejeros. Jesucristo no es tu Rey. Estos magos dicen, hey, ¿dónde está? Que venimos. El primer punto que nos enseña el versículo número 2, lo primero que vemos aquí es que la pregunta que van a hacer estos magos que venían del oriente, que venían de muy lejos, tal vez ya cansados, fatigados, la pregunta que ellos van a hacer va a ser una pregunta con un desafío involuntario. Va a ser una pregunta irreverente, una ofensa involuntaria. Ellos sin saberlo estaban lanzando una ofensa con el que estabais sentados. Para poderme explicar un poquito mejor, en este versículo te voy a poner un ejemplo del diario vivir. Es como que si alguien llega a la casa de la familia Cervantes, y dentro de la familia Cervantes ahí está el papá, que es el sacerdote de ese hogar junto con la esposa. En los Estados Unidos se cambia el nombre, ¿verdad? Pero en México se pone de Cervantes. Por ejemplo, yo soy David Cabañas, mi esposa cuando se casó es Jessica Cabañas. Pero si hubiera sido en México hubiera sido Jessica de Cabañas. Pero el punto es que ahí está la familia y llega y alguien toca y entra a la casa. Y ahí están los hijos. Y pregunta, ¿dónde está el papá de los pollitos? Y estando ahí, el señor Cervantes. ¿Cómo te sentirías tú que llegan y preguntan, ¿dónde está? Aquí estoy. Pues es la pregunta que lanzaron los reyes magos. Estaba el rey de los judíos en su trono, llamado Herodes, y llegan estos magos preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto una estrella, venimos desde el oriente y nos está anunciando el GPS que por aquí nació el rey de los judíos. Esa fue la pregunta que lanzaron involuntariamente con un desafío y una ofensa. Pero ¿sabe que esta pregunta lanzada involuntariamente, ofendiendo, iba a tener consecuencias catastróficas? En ese mismo capítulo 2, Mateo nos va a narrar una historia verídica
donde muchos niños murieron buscando al rey de los judíos. Este es el personaje que nos narra Mateo, Herodes el Grande. Por lo tanto, aprendemos que esta pregunta fue un desafío a este rey. ¿Sabe por qué? Porque este rey que estaba ocupando ese trono no era judío, mucho menos era de la descendencia de lo que le había prometido Dios al dulce cantor de Israel, al pastorcillo de ovejas, aquel que fue fiel cuidando las ovejas de Isaí su padre. El que no es fiel en lo poco no se le pone sobre lo mucho. Y cuando no aprendemos eso individualmente o como iglesia, no podemos avanzar. Pero este jovencito, este adolescente, es fiel cuidando las ovejas de Isaí su padre, y Dios le da un reinado. Pero sobre todo Dios le da un reinado que nunca tendrá fin. Y Herodes el Grande no venía del linaje del rey David. Es por eso que esta pregunta era incómoda para el rey. Pero en este versículo, a raíz de esta pregunta, se desglosan dos cosas más. Lo primero que vemos aquí es que Dios todo lo hace con un propósito. Vimos en el versículo 1, pastor, pero ellos practicando idolatría, practicando magia negra, hechicería, vienen a adorar al Salvador, al verdadero rey. Dios todo lo hace con un propósito. Vemos que venían del oriente. ¿Dónde quedaba el oriente en la ciudad que habían llegado ellos? El oriente quedaba, las ciudades que quedaban, los países que quedaban hacia el oriente, era Babilonia o Persia. Entonces se piensa que estos magos, que muchos le llaman reyes, que venían de esos lugares, desde el imperio de Babilonia o Persia. Dios todo lo hace con un propósito y no solamente terrenal. Hay que comprender y entender eso de la palabra. Porque si nos unimos a Dios, a hacer su voluntad, estamos haciendo algo eterno. El propósito por lo cual Dios tenía que permitió que estos magos llegaran y dicen, venimos a adorarle al Rey de Reyes. Pero Herodes iba a turbar. El propósito es que Dios está diciendo que quería alcanzar y darle salvación, que quería reinar sobre todo ser humano. Hasta ese momento la esperanza era para los judíos, pero Dios empieza a introducir que iba a alcanzar a todo ser humano, sea judío o no sea judío. Por eso vemos que vienen del oriente, y bien Juan lo dice, Juan escribe su evangelio hablando de la grandeza de la deidad y de la salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús, tanto para el judío como para el griego. Es por eso que Dios permitió que desde el oriente aquellos pecadores, como lo somos nosotros, como lo soy yo, vinieran a adorar al Rey. El propósito era alcanzarlos. A lo suyo vino, mas lo suyo no le recibió. Juan capítulo 1, versículo 9 al 12. Aquí vemos este propósito eterno. ¿Por qué Dios permitió que estos magos del Medio Oriente, practicando hechicería, magia negra, astrología, viendo los horóscopos, viendo el tiempo sobre las estrellas, permitió que vinieran a adorarle? ¿Sabe para qué? Para que la adoraran y alcanzaran salvación. Dice Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Qué fue lo que los alumbró? Una estrella, dice la palabra de Dios. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, al pueblo de Israel, y lo suyo no le recibieron. Pero ahí entran los reyes magos. Ay, ¿cómo tenemos esa costumbre de los reyes magos? Ahí entran los magos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta por qué Dios permitió que del oriente vinieran a adorarle estas personas? Jesús vino a salvar a todos. En la magnificencia de Dios,
escúchame bien, en la magnificencia de Dios, en los atributos de Dios que nadie más tiene. Si tú quieres conocer a Dios de una manera única aquí en la tierra, conócelo como Dios ha manifestado en la Escritura, con un carácter único, con unos atributos únicos. Y dentro de sus atributos de Dios, su magnificencia de Dios, en su omnisciencia y en su carácter que es amor, quería alcanzar a todos a través de su Hijo. Quería alcanzar a aquel que estaba practicando adulterio, aquel que estaba practicando idolatría, aquel que estaba practicando hechicería, aquel que estaba practicando mentira, aquel que no estaba practicando lo bueno, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A todos ellos quería alcanzar. ¿O no recordamos a aquella mujer que fue encontrada en adulterio? Y ya estaban dispuestos la religión a matarla. ¿Y qué dijo Jesucristo? El que esté limpio de pecado. Qué sabiduría, ¿no? ¿Tú hubieras arrojado piedra? Yo no. Yo no. Permitió que desde el Medio Oriente vinieran estos magos que habían practicado en su vida hechicería, magia negra, el zodiaco, la oscuridad, otros dioses, demonios pequeños que se disfrazan de ángel de luz. Ahí estaban. Y yo creo que estos magos quedaban maravillados, porque Satanás tiene poder, pero no un poder como el rey. Por eso es que dicen los reyes magos: venimos a adorarle al rey de Daniel. Porque cuando el rey del imperio babilónico llamado Nabucodonosor tuvo un sueño que lo turbó su mente, su alma y su espíritu, nadie de los magos podía interpretar. Solamente en el que se encontró un espíritu mayor, un espíritu de sabiduría, y ese era Daniel. Y Daniel tenía el Dios que tú tienes y el Dios que yo tengo. Así que hónralo como rey. Es por eso que Dios permitió que estos hechiceros, estos magos vinieran. Porque en el corazón de Dios, en el carácter de Dios, que es amor, es justo, es santo, quería salvar al adúltero, al idólatra, al hechicero, al mentiroso, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, te quería salvar a ti. Ay, pastor, no me ofenda. Bueno, me quería salvar a mí. Pastor, no me ofenda porque yo soy bueno. Yo soy bueno como el chocolate que sabe tan rico en el frío. Bueno, perdón, me venía a salvar a mí. Porque muchas veces he tenido la oportunidad de hacer lo bueno y no lo hago. Y me fue contado como pecado. Es por eso que Dios permitiera que llegaran estos magos a adorar al Rey. Punto número 3. Jesús vino a salvar a todo el que en Él cree. Sencillo. Dios no necesita más. Jesús vino a salvar a todo el que en Él cree. Sin embargo, aquí lo que entra redactándonos Mateo es que los magos no venían buscando a un Salvador, aunque todo aquel que en Él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. Esa es la razón, esa es la matemática que nos enseña el Evangelio. Pero lo que nos muestra aquí Mateo, que los magos no venían primeramente buscando a alguien que los salvara, sino ellos venían buscando, como Mateo nos deja saber, el Evangelio de Mateo nos va a dejar saber que Jesucristo es Rey. Lo que muchas veces la iglesia del siglo XXI no lo entiende. No le damos la honra a Jesucristo como Rey. Lo queremos como Salvador. Ay, que me salve. Ya nos salvó del lago de fuego. Pero nos metemos en problemas. Ay, Señor, que nos salve porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y Él te librará del lazo del cazador y te cubrirá. Él te salvará. Y no dará tu pie al resbaladero. Y caerá en 1000 a tu diestra y 10,000, mas a ti no llegará. Wow, bonito Salvador. A Él sea la gloria y la honra.
Porque si estás aquí es porque Él nos ha salvado. Porque si cumpliste 40 años, porque en su magnificencia, en su omnisciencia, en su carácter justo, en sus atributos omnipotente, te cubrió con sus alas. Nos salvó. Y aunque partas a los 60, a los 80, tienes vida eterna con Él. Pero ¿dónde está su honra como rey? ¿Le das tu tiempo al rey? No, no le des tu tiempo, le tienes que dar todo al rey. Eso es lo que nos deja ver Mateo, Navidad. Oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Amén. Pero en Navidad también nació el rey. Es lo que nos está dejando saber aquí Mateo, que el rey, venían buscando al rey de los judíos. ¿Sabes quién? Aquellos del imperio babilónico. ¿Tú sabes quién fue Babilonia? ¿Llegaste a escudriñar, a estudiar un poquito del imperio de Babilonia? Porque cuando estudias te das cuenta de la magnitud que fue ese gran imperio, que una de las maravillas antiguas señalan que estuvieron en Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia. Pues de ese lugar, o de Persia, venían estos magos a adorar a aquel que nació en tu vida, a Jesucristo. Ah, pastor, ¿no eran de Babilonia? Pues tantito más, pues Persia conquistó a Babilonia. Desde allá venían buscando al rey de los judíos. En Navidad no solamente nació el Salvador. Y no es que lo digo yo, lo dice el texto bíblico, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido, dicen esos magos, llenos de hechicería, pero no llenos de incredulidad. Venimos a adorarle. Iglesia, hoy nos surge una pregunta: ¿es nomás nuestro Salvador o también es nuestro rey? Porque déjame decirte que la función de un rey era gobernar. Y si Jesucristo es rey, tiene que gobernar sobre tu vida y sobre tu casa. Indudablemente sobre la iglesia de Cristo. No hay más. Ese es el rey al cual adoramos y debemos servir. Versículo 3 dice la palabra de Dios: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es normal la reacción del rey Herodes. Era porque era el rey de los judíos en este momento. ¿Por qué es normal? Es que cuando alguien usurpa, cuando alguien está tomando un lugar que no le corresponde, está viviendo una mentira. El rey Herodes estaba viviendo una mentira, no era ni 100% judío, no venía del linaje del rey David, que Dios le había prometido al rey que no le iba a faltar varón sobre su trono, que se sentara. Entonces es normal que cuando estamos viviendo una mentira, un engaño, usurpando un lugar que no nos corresponde y sale la verdad a la luz, nos vamos a turbar. Nunca tomemos algo que no nos corresponde, ni cosa, ni lugar, porque cuando sale la verdad, que la verdad sale a la luz, eso nos puede llevar a turbarnos. Es por eso que este rey Herodes, que era un rey psicópata, eso nos narra el texto bíblico y nos narra la historia universal. Por eso se turba, porque no era el rey de los judíos, no daba la talla. El rey de los judíos tenía que venir de la descendencia de David. David muere y reina su hijo Salomón. Y así viene. Y Dios le había prometido que no. Y tenía que nacer el rey de reyes, conforme a la carne del linaje de David. Por eso cuando el rey oye esto, nació el rey de los judíos, se turba. Se turba. Pero dice la palabra que Jerusalén con él. ¿Por qué Jerusalén? Es que Jerusalén estaba siendo gobernada por Herodes el Grande. Herodes primero, Herodes el psicópata. ¿Y cómo nos iban a turbar? Si Herodes, por mantener el poder, todo lo que gobernaba, era capaz de hacer cualquier cosa.
Sabe que ya había matado a una de sus esposas. ¿Y sabe cuál? A la favorita. Ya la había matado a sus hijos. ¿Por mantener qué? El poder. Por eso dice la palabra de Dios que este rey que estaba usurpando un lugar que no le correspondía, vivía en un engaño, se turba. Pero la ciudad, al conocer cómo era el responder del rey, dice la palabra que se turbó con él. Versículos 4 al 6. Y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas, punto número 4, ahí está, mija. Jesús es rey sobre todos y todo. Punto número 4, Jesús rey sobre todo y todos. Nunca se nos olvide. Si tenemos a Jesús como Salvador, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hay que tenerlo hasta el final de nuestros días. Pero si tenemos también a Jesús como rey, hay que hacer lo que Él dice. Porque en Belén, en la ciudad de David, no nació solamente un Salvador, nació un rey. Versículos 4 y 6 dice la palabra: y convocando a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los principales de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estaba sacudido el rey, estaba, dice la palabra de Dios, que estaba turbado, estaba anonadado, pero era un rey, una persona que sabía reaccionar en los momentos catastróficos, y ve que la situación era grave, que había nacido otro rey, y lo que lo lleva a investigar, a indagar. ¿Qué razón o qué verdad traen estos magos desde el oriente? ¿Hay verdad en ellos? Y fíjate lo que hace, dice la escritura, que convoca a los principales sacerdotes, a los escribas. Nada tonto este hombre, quería indagar la verdad, ya que la verdad lo había inquietado. La verdad lo había inquietado, entonces manda a traer a los principales sacerdotes. Recordemos que los sacerdotes eran aquellos que ofrecían los sacrificios en el templo. Los sacerdotes eran aquellos que conocían la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, Herodes dice: vengan, déjenme saber, ¿es cierto lo que está diciendo aquí los magos? Y no simplemente llama a traer a los sacerdotes, dice la palabra, a los escribas, aquellos que estaban llamados a redactar el texto sin equivocación, que conocían el texto, la palabra de Dios, con su contexto. Por lo tanto dice: hey, vengan, sacerdotes y escribas, es verdad lo que vienen diciendo estos magos, que desde el oriente vienen y una estrella, un astro los ha guiado, y que por aquí nació el rey de los judíos. Manda a traer gente que sabía de la escritura. ¿Sabe que el día de hoy hay muchos Josés, pero José, los soñadores, sueñan mucho? Ay, pastor, tuve un sueño y va a pasar, y no iba a pasar. Pastor, soñé esto, y ahí andan con los sueños. Y ay, pastor, estoy esperando un terremoto porque soñé. Espérate, tranquilo. Pues no lo esperaste aquí, pasó en California, 7 grados. Ay, entonces era para California. Ya andan como José el soñador. Déjame decirte que todo lo que Dios traiga a nuestras vidas debe ser pasado a través de la escritura. Por eso desde la antigüedad Dios les instruyó a su pueblo que meditaran en la palabra de día y de noche. Por eso Jesucristo nos enseñó que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces, hasta cierto punto Herodes hace bien, manda a traer a los sacerdotes, a los escribas, expertos en la palabra de Dios, para preguntarles: oye, ¿es verdad lo que dicen los magos? ¿Que ha nacido el rey de los judíos? Y los sacerdotes expertos en la palabra de Dios, los escribas redactores de la palabra de Dios, ojalá y así fuéramos nosotros, que la palabra de Dios la tuviéramos aquí y aquí, para que nadie nos engañe, ni a nosotros ni a nuestros hijos.
Entonces Herodes, como no conocía la palabra, mandó a traer gente que conocía la palabra de Dios. Cuéntenme, me van a quitar mi trono, ¿qué va a pasar conmigo? Porque en verdad ha nacido el rey de los judíos, como dicen los magos del oriente, de Babilonia o de Persia. Y le dicen los expertos, y en la ciudad de David, porque aquí menciona Mateo que ellos venían buscando que en Belén, y le mencionan los expertos en escritura. En ese tiempo, en el primer siglo de Cristo, se remontan 700 años atrás, iglesia de Cristo. Ese es el Dios, que bien, Dios habiendo hablado muchas veces, ha hablado pura verdad. Entonces los escribas le van a dejar saber, y los sacerdotes, al rey Herodes, lo que Dios había hablado a través de uno de sus profetas, 600, 700 años atrás, y le dicen, Herodes, pues la noticia es verdad. El profeta Miqueas mencionó que Belén, que es chiquita, que no es nada, de ahí va a salir el rey de los judíos. Lo había hablado el profeta de Dios llamado Miqueas 600, 700 años atrás del primer siglo de Cristo. Veamos qué dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y algunos ahí caminan como que Jesucristo no nació, incrédulos. Fíjate lo que dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ahí está. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Él es eterno. Ahí está. Lo que venían anunciando el profeta ya lo había anunciado 600, 700 años atrás. Esto nos lleva a nuestro punto número 5 y final de esta tarde. Es necesario, escucha mi iglesia de Cristo, punto número 5, es necesario siempre ver qué Dios ha dicho. Es necesario siempre ver qué Dios ha dicho, en su palabra. Te pueden contar misa, te pueden contar 1000 historias, te pueden hacer hasta un milagro si quieres, porque acuérdate que los magos están acostumbrados a ver milagros, hechicería, te pueden contar, pero si Dios lo dice, es verdad. Si Dios no lo dice, es mentira. Es necesario siempre ver qué Dios ha dicho en su palabra. Iglesia de Cristo, y con esto voy terminando. Siempre recordemos, Herodes hizo algo bueno, Herodes agarra y pregunta a los sacerdotes, a los escribas, conocedores del Antiguo Testamento en ese tiempo, y les dice, es verdad que el rey de los judíos, está bien que nos pongamos gozosos que el rey nació, pero todavía no, que el rey nació, es verdad, hay que ponernos y hay que obedecerle. Pero Herodes hace, hasta cierto punto actúa con astucia, con inteligencia. ¿Es verdad? Y las escrituras revelan a través del profeta Miqueas que Belén era la ciudad que iba a acoger, que iba a recibir al Rey de Reyes. Sabes que tu Rey, si Jesucristo es tu Salvador, debe ser tu Rey. Que a tu Rey ni los cielos de los cielos pueden contener la gloria de nuestro Rey. Tú ves los cielos, ¿te gusta contemplar la creación de Dios? ¿Y le das gloria al Creador a través de su creación? ¿O le das gloria a lo creado? Pero cuando nosotros vemos la creación de Dios, vemos la magnificencia y la grandeza del Rey, de tu Rey. Pero todo lo debes atravesar y ver a través de la palabra de Dios. Si aquí lo dice, es amén. Es verdad, así es. Por eso Pedro, instando a la iglesia de Cristo en el primer siglo, en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, les deja saber que ya tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura. Aquí está. Y Rolando decía bien que nuestra iglesia Bethesda
Estábamos los varones reunidos y preguntamos si Dios ha hecho milagros en nuestra iglesia. Claro que ha hecho milagros. Pero te voy a decir, aún va a haber gente que va a ver milagros y no va a seguir a Jesucristo como Rey. No somos diferentes de aquella generación que salió de Israel y vio milagros y no seguía a Dios como Rey. Pero el milagro más grande es que ya tenemos la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ya la tenemos. Tenemos que estar atentos. Así como Herodes preguntó, ¿es verdad que el rey de los judíos iba a nacer en la ciudad de David, llamada Belén? Le dicen los sacerdotes y los escribas, es verdad, el rey nació. Iglesia, con esto estamos terminando. Es una realidad que los que hemos nacido de nuevo, hemos nacido porque tenemos una fe puesta en la persona, en la obra del Rey Jesucristo. Y Hebreos nos anima, la carta de los Hebreos capítulo 11 versículo 1 nos anima a tener una fe ciega. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que hasta cierto punto yo debo cerrar mis ojos por fe y caminar con Dios y confiar que no me voy a caer. Eso es la fe. Cerrar tus ojos y salir y manejar en el expressway y confiar que Dios te va a guiar. Pero no lo hagas, si Dios no te va, no lo hagas de esa manera. Estoy poniendo una ilustración en la vida cristiana. No quieras mañana taparte los ojos y salir y pastor, choque. No, es en la vida cristiana. La vida cristiana, Dios nos manda que lo que no vemos y Dios nos dice por ahí avanza, tenemos que avanzar. Ay, pastor, pero es que no veo los resultados. Pues a veces ni yo los veo, pero pues yo tengo fe. Voy delante de Dios y cuando la escritura me dice, hey, vas bien, sí, ok, sí. Pero el día de hoy te voy a decir algo. A través de tu experiencia con Dios que tú tienes personal, escúchame bien, Iglesia de Cristo, por eso es tan necesario profundizar, estar cerca de Dios, escudriñar las escrituras, ser hombres de oración, ser la iglesia de Cristo, honrarlo con tus dones y talentos, porque los dones son para el servicio de la iglesia. Cuando tú ejerces todo eso dentro de tu comunión con Dios, no solamente llegas a tener una fe ciega, ay pastor, no, llegas a tener una fe, como dice la rama de la teología, que es la apologética, llegas a tener una fe racional. Y te voy a decir que es bíblico, porque yo no te puedo predicar algo aquí que no está fundamentado en las escrituras. Que me dice, ay pastor, entonces también se pone. Claro que sí. A través de tu comunión, tu experiencia con Dios, no solamente tienes una fe ciega donde avanzas, pero también tienes una fe racional, porque Dios así te hizo. Y te voy a poner el ejemplo bíblico. Cuando Abraham llega a ese monte donde empiezan a subir para sacrificar a su único hijo, porque a Dios no le interesaba Ismael, a Dios le interesaba el hijo de la promesa. Y no es que lo diga yo, así lo dice la escritura. Yo quiero a tu único hijo, le dice Dios. ¿Y what's going on con Ismael? No, es que Ismael para Dios no le interesaba. Le interesaba el que nació en el santo matrimonio. Dice, a él quiero en sacrificio. Y fíjate la fe racional de Abraham, Llegaron y le dice al siervo, hasta aquí nos acompañaste, porque Abraham tenía siervos. Ahora nosotros cargamos la leña con lo que necesitamos para el sacrificio. Y ahí estaba Isaac, ese era el sacrificio. Pero fíjate la fe racional de Abraham. Cuando tú lees la escritura, Abraham no le dijo a su siervo, volveré. Lo lógico era que pues volveré, porque Dios le había
pedido que matara, que sacrificara a su hijo allá en la montaña. Pero Abraham no le dice a su siervo, volveré porque pues Isaac va a morir allá. Le dice a su siervo, volveremos. Wow. Por eso le fue llamado el padre de la fe, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Le dice al siervo, volveremos. ¿Qué pensó Abraham? Cuando llegue al cielo le pregunta. Lo único que yo quiero que pensó cuando le dice volveremos es que estaba diciendo, aún si muere Isaac, Dios es capaz de resucitarlo. Pero él estaba hablando, volveremos, le dice. Y cuando el hijo le pregunta, papá, imagínate qué fe de Abraham. Tú tienes hijos, y los que no tienen, cuando nazcan se van a dar cuenta la magnitud de lo que uno ama a un hijo. Aunque muchas veces sean malagradecidos, como el hijo del rey David llamado Absalón. Pero los hijos se aman. Y que el niño te pregunta al papá, papá, what happened, Isaac, mi único hijo, llevamos todo para el sacrificio, papá. Isaac ya estaba acostumbrado a los sacrificios. Llevamos todo para el sacrificio, pero ¿dónde está el animalito para el sacrificio? Abraham no le dijo, eres tú, hijo, vas a morir. Fíjate la fe de Abraham. Jehová se proveerá. ¿Sabes que cuando Abraham iba subiendo de este lado, el ángel de Dios ya iba subiendo el cordero? Una fe racional, pero una fe ciega. Él no sabía por dónde venía. Así nosotros, cuando la evidencia histórica, porque ni siquiera te estoy tocando la evidencia antropológica o científica de que nuestro rey vive y reina, nuestra fe debe de crecer. Nuestra fe ciega y nuestra fe racional. Él nació de verdad. Cuando nos sentemos el 24 de diciembre en la noche a cenar, oremos y demos gracias a Dios no solamente por el Salvador, sino por el Rey que se encarnó y que gobierne nuestra vida. Varones y mujercitas de Dios, yo sé que varones, a ustedes no les gusta que en las casas lo vean solamente como aquel que cuida la casa, ¿verdad? El que es el proveedor, el que cuando pasa algo en la casa, la mujer le dice al varón, ¿qué pasa? Y el varón se para así como soldado y empieza a revisar la casa, que todo está bien. Hey, don't worry, honey, everything is okay. Que los hijos lo vean como el proveedor, mamá, papá. Con esto los dejo, iglesia de Cristo. ¿Ustedes creen que a Jesucristo nomás le guste que lo veamos como el Salvador? Oh, y ya le repetí todos los versículos bíblicos. Mi Salvador, de hoy, mañana y siempre. No, a Jesucristo le gusta que lo veamos como Rey. Si no, el Espíritu Santo no hubiera permitido que Mateo escribiera y que dijera, el Rey de los judíos ha nacido. Pero no solamente los judíos, vinieron del Medio Oriente, de otras nacionalidades, a adorar al niño. Pongámonos de pie y oremos. Incline su rostro y demos gracias a Dios. Y muchos reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero hay que pedirle a Dios Padre que nos ayude a reconocerlo como Rey, que hagamos lo que Él dice. Padre, gracias por la oportunidad de venir a tu santuario, de glorificar tu santo nombre, de estar los hermanos juntos en armonía, porque Jesucristo es nuestro pan, Jesucristo es nuestra luz. Gracias, Señor, porque unánimes en un mismo sentir te hemos alabado, te hemos adorado, escuchando tu palabra de verdad. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para el Rey de los judíos,
pero también para el Rey de los Gentiles. Porque tu palabra expresa: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y también al griego. Gracias, Señor, porque ahí entramos nosotros. Si alguien nos está viendo a través de las redes sociales y no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador y como tu Rey, te animo que lo hagas hoy. Hoy es el día de salvación. Si nos estás viendo a través de las redes sociales, si nos vas a ver a través de alguna de nuestras plataformas, Jesucristo es Rey. Acéptalo hoy, porque también es el único que te puede salvar. Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Donde quiera que estés, iglesia, ore para que alguien el día de hoy conozca a Jesucristo, o mañana o dentro de un año, a través de este mensaje, conozca a Jesucristo como su Salvador y Rey. Ore. Si tú estás ahí y quieres reconocer el día de hoy a Jesucristo como Salvador y Rey, repite esta oración y dile: Padre, yo reconozco que como esos magos, mi pecado me aparta de ti, cualquiera que sea. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que en la ciudad de David, como dice Lucas, nació un Salvador. Lo acepto hoy como mi Señor y Salvador, pero también, como dice Mateo, como el Rey sobre mi vida, que gobierna en mi vida. Gracias, Padre, lo que estás haciendo a través de tu Iglesia Universal, a través de tu reino aquí en la tierra, pero sobre todo gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas a través de nuestro Salvador y Rey Jesucristo. Y precisamente en el nombre de Jesucristo te pedimos todo. Amén. Se pueden sentar, Iglesia de Cristo. Ok, hermanos, hermanas, vamos a tener el tiempo de oración. Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por la predicación de tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Redentor, Señor. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros, Señor, que tu señorío, Señor, sea en nuestras vidas, Señor. Y que en este momento, Señor, que hemos de participar en las ofrendas y los diezmos, Señor. Bendice al dador alegre, Señor, y te pedimos por aquellos que no puedan participar este día, Señor. Bendícelos tú para que en la próxima puedan participar. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, les invito a ponerse sobre sus pies para una última alabanza.
postrados adorarle, oír cantar, nació el Salvador. Oír cantar, nació el Salvador. Amén. A nuestro Dios. Oremos a Él. Padre, te damos las gracias por tu verdad, gracias porque tú, como eres nuestro Salvador, pero también eres nuestro Rey, Padre. Y ayúdanos a recordar esto, lo que tú has hecho, el milagro que nos has hecho de nuestra salvación, Padre, durante todo el mes de diciembre y cada día por el resto de nuestras vidas, Padre. Te pido que nos bendigas, que nos ayudes y a caminar contigo y a serte fiel, Padre. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Están despedidos.